Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos, Padre, de poder estar juntos para recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Pero en este día, Señor, entregamos este tiempo en tus manos, Padre, para que vos tomes pleno control y dominio, Señor. Y declaramos, Señor, que venimos a adorarte, que venimos a exaltar tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias porque no hay otro como tú, Rey. No hay otro que sacie todo nuestro ser, todo nuestro interior, Señor. No hay otro en el que podamos declarar que eres fiel, que tú has sido fiel y siempre lo seguirás siendo. Gracias por tus bondades, Señor. A través de la adoración queremos solo exaltar cuán grande eres, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Reinarás por siempre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor,
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, una declaración de fe. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Que todo tu ser lo declare. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Señor, después de declarar cuán grande eres, Señor, y de tu fidelidad, preparamos nuestros corazones, todo nuestro ser, Padre, para que vos hables a través de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Amén y amén. Hola hermanos, bendecido día. Espero que hayan tenido un día hermoso, que estén terminando la semana de la mejor manera. Y qué lindo y contento que estoy de poder traer la palabra hoy para ustedes, que la van a estar escuchando desde su casa. Así que nos vamos a poner en primer lugar con un mismo corazón, con un mismo espíritu, para que podamos, de parte del Señor, nos pueda hablar a nuestro corazón y que nosotros podamos direccionar nuestra mente, nuestro corazón a lo que el Señor hoy quiere compartir, tanto para ustedes como también para mi vida, y para que esto también sea edificación. Amén. Así que te invito ahí desde tu casa, hoy día, que puedas direccionar tu mente al Señor, que puedas pensar en el Señor, y ahora vamos a orar. Así que también te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar y vamos a entregarle esta palabra, vamos a entregarle el día de hoy, lo que queda de la semana y lo que queda del mes. Amén. Así que te invito, todos unánimes. Señor, gracias, papá, porque sabemos que tú te haces presentes. Gracias porque hoy nos has regalado un día más de vida. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, por más que en este momento estemos a la distancia, por más que en este momento cada uno esté en su casa y no nos hayamos podido congregar en este templo, Señor, pero sabemos que tú te estás haciendo presente y que seguimos siendo iglesia. Hoy, Señor, te pido que podamos entender esta palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, como cuerpo. Tú, Señor, bendícenos como cuerpo de Cristo. Y ahora, Señor, me anulo como persona para que puedas tomar control de mi vida, perdona mis pecados, Señor, para que tú, Señor,
todo lo que hable sea por medio de tu Espíritu Santo, que nos sea tanto edificación para mí, que estoy hablando, como para las personas, para la iglesia Jesús es Vida que está en su casa, papá. Declaramos en tu nombre, Señor, que también te pedimos por las personas que están pasando tiempos difíciles, que tú las guardes y que los sigas bendiciendo en el lugar donde estén. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Te adoramos. Amén y amén. Bien, iglesia, esta palabra le puse como título ¿Cómo salir del pozo? ¿Sí? Muchas veces en la vida tenemos que entender que vamos a tener momentos buenos y muchas veces a lo mejor vamos a tener algunos momentos más complicados, unos momentos más difíciles. Y por eso antes de empezar un poco bien a la historia, quiero que me acompañes con la palabra del Señor en Génesis y vamos a ver una historia de un muchacho que estuvo en un pozo y que tuvo diferentes estrategias para salir del mismo, ¿sí? Así que acompáñame a Génesis capítulo 37, versículo 13 al 24, ¿sí? Vamos a leer la palabra del Señor todos juntos, así que si estás ahí en tu casa, busca la Biblia y dijimos Génesis capítulo 37, versículo 13 al 24. Amén. Dice así la palabra. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca a ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, ¿alguna mal bestia lo devoró? Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, porque por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dice así la palabra del Señor. Amén. Acá vemos en esta historia como un muchacho joven, más o menos se dice que tenía 17 años más o menos José, tuvo una experiencia de vida donde fue metido a un pozo, ¿sí? Acá la Reina Valera cuenta que era una cisterna, si bien esto era un pozo que cuenta la Biblia también que estaba vacío. Entonces esta persona no perdió la vida, este muchacho no perdió la vida. Vemos cómo este muchacho estuvo en un pozo, si bien físico, pero mientras vayamos un poco avanzando hoy en la palabra del Señor, vamos a ver cómo este joven José estuvo en diferentes situaciones de su vida, en diferentes pozos que lo llevaron verdaderamente a lo mejor a estar en situaciones muy complicadas. A lo mejor vos en este tiempo te podés sentir en un pozo, podés sentirte en un momento que no estás encontrando salida, a lo mejor estás viviendo crisis, a lo mejor estás viviendo un problema familiar y te sentís en alguna área de tu vida que estás en un pozo que no podés salir, en un pozo que te limita, en un pozo que a lo mejor no te deja llegar al sueño que el Señor puso en tu corazón.
no te deja sacar el potencial que tenés dentro, un pozo que a lo mejor te ha debilitado espiritualmente. Y quiero decirte en primer lugar que eso es normal, lo vemos acá en una parte de la Biblia, pero es importante que entendamos que hay formas que podamos salir del pozo siempre tomados de la mano del Señor. Estos pueden ser situaciones familiares, pueden ser problemas económicos, pueden ser maltratos, pueden ser algún pariente que a lo mejor haya tenido problemas con el COVID, que esté enfermo, entonces vos te sentís mal, y esto es normal, ¿sí? Pero tenemos que aprender en este tiempo a aprender a confiar en el Señor. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿te sentís en un pozo en este tiempo? Si te sentís en un pozo, no te hagas problema, ¿sí? Sino que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Si estás en un pozo, no pensés, no te pongas mal, porque son situaciones de la vida que a veces todos las van a pasar de una manera u otra, pero lo importante siempre es aprender principios para verdaderamente salir del pozo como lo hizo este muchacho José. Muchas veces este pozo puede ser en algún área de tu vida, tanto a lo mejor física, ¿sí? Te afectó en una área física tu salud, una enfermedad y te sentís limitado. Este pozo puede ser alguna área a lo mejor espiritual, donde vos querés servir al Señor, querés hacer cosas para el Señor y siempre hay algo que te está limitando en lo espiritual y no te deja avanzar, entonces hay formas para verdaderamente centrarse. Ese pozo puede ser en alguna área social de tu vida, en tu sociedad, con un familiar, con tu familia, con tu trabajo, ¿sí? Ese pozo muchas veces puede ser problemas, por así decirlos, como depresión, relacionado con lo psíquico, estrés, angustia, pero en este tiempo es importante que entendamos que el Señor nos ha dado herramientas para que verdaderamente cuando un cristiano, un hijo de Dios, se entre al pozo, podamos salir, ¿sí? Podamos salir de la mejor forma y podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús, amén. Algo que tenés que meterte en la cabeza en el nombre del Señor es que después de todo pozo, de toda situación mala, siempre viene una gran bendición, porque esos momentos difíciles a veces el Señor los prepara para que sean de bendición. Muchas veces nosotros no conocemos la voluntad del Señor, pero siempre el Señor sabemos por qué hace las cosas y por qué el Señor maneja cada uno de nuestras cosas en nuestra vida. Muchas veces podemos reprochar, podemos pensar, que a mí también me pasa, podemos pensar por qué estamos viviendo este momento, por qué pasa esto, pero el Señor sabe por qué lo pone. A lo mejor el Señor quiere enseñarnos algo, quiere hacernos más fuertes, pero siempre sabemos que está en la voluntad del Señor. Y es importante, como dije, que es habitual, ¿sí? Es habitual que las personas en algún momento en la vida se sientan en un pozo. Vemos cómo este José, que si vemos un poco la historia, era un soñador, era una persona que soñaba, que había soñado que el Señor le había hablado por medio de sueños, que iba a estar por arriba de todos sus hermanos. Y vemos cómo era una persona que a lo mejor le agradaba más al padre que a los demás hijos. Y vemos cómo entró en un pozo, en una situación en este momento física que los hermanos los querían matar. Pero aparte de eso, después vemos cómo en la vida de José siguió teniendo experiencias, que estuvo en cautiverio, pero él no se limitó, y eso es importante, ¿sí? Él no se limitó. Entonces hoy te quiero nombrar algunos principios importantes para que podamos implementarlo en tu vida cuando vos te sintás en un pozo donde no podés salir, en un pozo que te está limitando, que el Señor pueda y vos podás implementar estos principios de las manos del Señor. Así que te invito a que me acompañes también en tu Biblia. Vamos a ver algunas características que tuvo este muchacho José. Y vamos a leer ahí cerquita Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. Te invito a que lo busques, Génesis capítulo 39, versículo 2 y 3. Dice así: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía,
Jehová la hacía prosperar en su mano. Bien, dos versículos claves, pero antes que te explicar un principio de estos versículos, vemos cómo José anteriormente fue tirado a un pozo. En realidad después vemos más adelante de lo que leí hace rato, los hermanos venden a José por algunas monedas y estas personas agarran a José como esclavo y se lo llevan a Egipto. Estas personas venden a José a Potifar, que era una persona que estaba a cargo del ejército de todo lo que era Egipto. Y vemos cómo José pudo haber salido de un pozo físico, pero seguía en un pozo de problemas en su vida. En este sentido, era una persona esclava. Era una persona esclava que no podía optar por su libertad, no podía tomar decisiones, no podía hacer las cosas que nosotros hacemos habitualmente. Sabemos que todos somos libres y vos te levantás, si querés podés hacer tu devocional, podés orarle al Señor. Esta persona no lo podía, ¿sí? Él tenía que hacer básicamente lo que le decía su amo. Si bien en algunos momentos él no perdía esos momentos de oración, pero era un esclavo, estaba muy limitado. Y vemos cómo entró en un pozo de esclavitud. Y el primer principio que te quiero nombrar a través de estos versículos es que José confió en Dios en todo momento. Entonces el primer principio, para salir de un pozo debes confiar en el Señor. Y cuando hablamos de confiar en el Señor, no solamente estamos hablando de confiar cuando nos sale todo bien, porque cuando nos sale todo bien todo, y me incluyo, confiamos en el Señor. Pero si no, tenemos que confiar verdaderamente cuando las cosas nos empiezan a salir, para que Dios se manifieste. Y eso es lindo. A veces en estos últimos tiempos a lo mejor he tenido algunos problemas y veo cómo a veces me costaba un poco confiar, pero me ponía mi confianza y el Señor después me respaldaba en esas situaciones a veces medias complicadas que se podía vivir. Entonces tenemos que confiar en el Señor, ¿sí? Vemos cómo el versículo 1 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y él estaba en la casa de su amo en Egipto. José sabía que el Señor estaba con él, ¿sí? Enseñanza, debemos confiar. Tenés que saber en este tiempo que cuando vos te encontrés en un pozo, Dios está con vos, ¿sí? Cuando vos estés en una situación difícil, cuando estés en una crisis, no estás solo, estás con el Señor. Y José sabía esto, sabía que el Señor estaba con él. Sabía que no importaba la situación, sabía que a lo mejor él había salido de un pozo, se salvó de la muerte, pero entró en esclavitud. Pero a él no le importó, él sabía que el Señor estaba a su favor, sabía que el Señor no lo iba a abandonar y por consecuencia él estaba esclavo, pero dice la palabra que prosperaba, ¿sí? Muchas veces van a venir crisis a tu vida, van a venir problemas, pero vos vas a prosperar. Y cuando hablamos de prosperar no hablamos de lo económico, sino que vas a prosperar en todas las áreas de tu vida centradas en el Señor. Vas a prosperar en lo espiritual, vas a prosperar en lo mental, vas a prosperar en lo emocional, vas a empezar a tener relaciones nuevas con el Señor. Pero es importante este principio, aprender a confiar que el Señor está con nosotros, ¿sí? Y si a veces seguimos en momentos difíciles, tenemos que confiar, ¿sí? Confiar que el Señor tiene su mano poderosa con cada uno de nosotros. Y el versículo 2, fijémonos lo que dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar, ¿sí? No solamente José confiaba, sino que él confiaba de tal manera que él podía ver, que Potifar, las personas que lo rodeaban, podían ver que él confiaba en Dios y que él tenía el Señor. Enseñanza, vos tenés que confiar de tal manera en el Señor que seas testimonio, que las personas se admiren por tu fe, porque sos testigo. A mí a veces, yo en este tiempo hay una familia que está pasando situaciones y hay una mujer de Dios que yo la escucho hablar y la fe que tiene y la confianza que tiene el Señor. Y esa confianza se la transmite a todos, a los doctores, a las personas. Y eso es lo que tienen que ver las personas de nosotros, esa confianza plena en el Señor. Esa confianza que si el Señor está con nosotros,
El Señor nos va a ayudar a salir de toda situación, ¿sí? Y si nos ayuda a salir de esa situación, seguir confiando que el Señor sabe por qué está haciendo eso, el Señor sabe cuál es la voluntad de esa cosa, ¿sí? De lo que está haciendo. Te voy a leer un versículo que está en Juan, también quiero que si estás con Biblia, está en Juan capítulo 16, que confirma un poco esto de confiar en el Señor. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, qué palabra poderosa. Sí, el Señor nos dice confía, y no te lo está diciendo el pastor, no te lo está diciendo yo, no te lo está diciendo ningún predicador, te lo está diciendo el Señor en su palabra. Yo he vencido al mundo y por consecuencia tenés que confiar, porque yo vencí todas las cosas. Entonces tenemos que aprender a poner esta palabra por obra, como lo hizo José. José estaba esclavo, ¿sí? José estaba pasando momentos difíciles de ser el regalón del papá, que tenía lo mejor todo, pasar a laburar, a tener esclavitud, a no poder disfrutar a lo mejor de las cosas que hacía a diario, ¿sí? De los momentos de ocio, etc. Pero él confiaba, ¿sí? Él confiaba porque él sabía que el Señor estaba con él, como nos dice la palabra. Imagínate qué bueno que esta enseñanza de José. José en ese momento no tenía Biblia y no tenía algo para que podamos leer como ahora nosotros estamos leyendo este versículo de Juan 16, 33, que el Señor nos dice puntual, confía en mí porque yo he vencido al mundo. Pero José, si bien no tenía a lo mejor los medios que nosotros podemos tener, él seguía confianza y tenía una relación plena con el Señor, una relación plena, unánime con el Señor. Y esa es la confianza que el Señor quiere en este tiempo para nosotros. ¿No? Que no mires las crisis, que no mires la pandemia, y también me lo hablo a mí, porque esta palabra también fue edificación para mí. Debemos confiar, ¿sí? Confiar que el Señor tiene el control de todas situaciones y de todas las cosas. Te voy a leer otro versículo que está en Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Jeremías, capítulo 17, versículo 7, dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él. ¿Qué dice la palabra? Dice bendito. Bendito el varón, la mujer que confía en el Señor. ¿Qué significa eso? Bendecir significa que tengamos el favor del Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios, el favor de Dios está a nuestro lugar. El Señor nos bendice con su favor, con sus bendiciones, pero tenemos que confiar. Bendito el hombre, la mujer que confía en el Señor. Yo no sé en este tiempo en qué estás confiando. A lo mejor a veces muchas personas pongan en su confianza en lo económico, por tener una estabilidad económica, otras personas porque tienen una buena salud, otra persona porque dicen, bueno, tengo una familia cristiana, listo. Pero en este tiempo te animo a que puedas tener una confianza plena en el Señor, porque en algún momento van a venir situaciones donde te vas a encontrar en el pozo, porque todos los vivimos. Entonces en esos momentos tenés que confiar, ¿sí? Tenés que confiar en esos momentos que el Señor está con vos y que la mano poderosa del Señor está a tu lado. Es sorprendente ver cómo este muchacho, que a lo mejor podemos decir era un poco inmaduro, 17 años, pero tenía una relación plena hacia el Señor. Y también hoy le quiero hablar a los jóvenes. Tenemos que buscar en la juventud jóvenes como este José, que verdaderamente confiaban plenamente, y personas también grandes, tanto de mediana edad como de alta edad, que puedan verdaderamente confiar plenamente en el Señor y saber que el Señor hace las cosas por algo. Amén. Entonces el primer principio que te nombré hoy, debemos aprender a
confiar que Dios está con nosotros, no estamos solos. Y de tal manera, repito esto, de tal manera que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver que Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Como hacía este Potifar. Este Potifar veía que este esclavo que tenía el favor de Dios. Este Potifar, si lo ponemos en el lugar de él, debe haber dicho, chao, me gané la lotería, mira, tengo un esclavo que encima tenían plata, y encima esta persona prospera. Todo lo que hace, ¿sí?, le sale bien porque el Señor lo bendice de una forma tremenda. Entonces, en gran punto tendremos que ser así como este José. Personas que verdaderamente las personas quieran juntarse con nosotros por esa confianza que tengamos en el Señor. Esa confianza que nos va a llevar a ser personas bendecidas, a personas de fe, a personas verdaderamente centradas en nuestro Señor Jesús. Amén. Y el segundo principio, te voy a leer el versículo primero. Vamos a seguir leyendo Génesis, capítulo 39, seguimos, versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. En el 8 dice, y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señora no se preocupa he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, has puesto en mí la mano de todo lo que tiene. Acá vemos en esta parte de José, cómo José estaba viviendo una situación, por así decirlo, en este momento, que estaba siendo tentado. ¿Cómo lo podemos relacionar a esto en nuestra vida? Dice que la esposa de Potifar, el amo, lo quiso seducir, le dijo, vení, acostate conmigo, seamos amantes. ¿Esto cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? A veces no quiere decir que va a venir un hombre o una mujer a tentarte para destruir tu matrimonio, en otros casos sí, pero muchas veces lo podemos relacionar con las cosas que a veces nos seducen, ¿sí?, en el mundo, que a veces nos quiere separar del Señor. Muchas veces hay cosas que seguimos con este tema, que nos seducen y ponemos nuestra confianza en esas cosas y nos quieren separar del Señor, ¿sí? Y dice el versículo 9, José le contestó a esta mujer, dice, ¿cómo pues haré yo tan gran mal? ¿Pecaré en contra de Dios? José tenía claro algo, ¿sí? Que él tenía su mirada en el Señor. Y este es el segundo versículo, el segundo principio que te quiero nombrar hoy. José tenía puesta su mirada en Dios, ¿sí? No se dejó seducir, en este caso, por la mujer de este faraón, y lo más probable es que debe haber sido una mujer bella, porque eran personas que estaban en un nivel alto, a cargo de una parte del ejército, a cargo de en este tiempo lo que era el imperio de Egipto. Entonces, pero José sabía que su mirada estaba en el Señor, ¿sí? Él sabía que no se tenía que desenfocar en las cosas que a veces surgían a nuestro alrededor. Muchas veces tenemos que aprender este principio, José, a poner siempre nuestra mirada en el Señor. Muchas veces nos van a querer seducir a lo mejor cosas económicas, cosas materiales, cosas físicas, cosas sociales, que nos van a querer separar y sacar la mirada del Señor. Y ahora yo te hago esta pregunta, ¿en dónde estás poniendo tu mirada en este tiempo? ¿Sí? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Y a lo mejor si no estás poniendo tu mirada en el Señor, tendrías que enfocarte de vuelta en el Señor, ¿sí? Y a lo mejor hay cosas que están perdiendo en vos esa mirada en el Señor porque te están desenfocando, ¿sí? Esta mujer, esposa de Potifar, quiso desenfocar a José de lo que el Señor estaba haciendo con su vida, ¿sí? Quiso sacarlo de la bendición que el Señor le estaba dando a este muchacho. Quiso sacarlo del propósito que este muchacho tenía para él y para todo el pueblo de Israel. Pero este muchacho entendía algo, que su mirada sí o sí tenía que estar puesta en el Señor. Su enfoque tenía que
estar puesto en el Señor. Si bien no te estoy diciendo que te tenés que desenfocar y no darle más cosas a las otras cosas, por ejemplo, del trabajo, la familia, pero siempre el primer punto tiene que estar en el Señor. Y después el Señor se encarga de acomodar todas las cosas, se encarga de poner en su lugar las cosas que Él quiera. Entonces, para salir del pozo tengo que poner la mirada en el Señor. ¿En dónde estás poniendo la mirada? ¿Sí? Hay un versículo clave en Mateo, después buscalo, que dice que la lámpara de nuestro corazón son nuestros ojos. Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces a dónde estamos poniendo nuestra mirada. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado muchas veces dónde nos estamos enfocando. Muchas veces podemos estarnos enfocando en las cosas malas de la iglesia, podemos estar enfocándonos en lo que el otro hace mal, podemos estar enfocándonos en todo lo negativo, solamente nos enfocamos en el COVID, en la pandemia, en la cuarentena. Entonces tenemos que identificar y tener cuidado, porque cuando dice Mateo, la lámpara del corazón son los ojos, es que todo lo que entre por tus ojos muchas veces te va a alimentar, ¿sí? O te va a alimentar para bien o te va a alimentar para mal. Por eso tenemos que a veces hasta tener cuidado cuando veamos un programa de televisión, algo, que esas cosas no alimenten las cosas negativas dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Te voy a leer un versículo que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo acá: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Sí? Ahí que decía el apóstol, tenemos que poner nuestra mirada en qué, en las cosas de arriba y no en las cosas de acá. Como te dije, no quiere decir que dejas de hacer las cosas que tengamos que hacer habituales, pero tu trabajo tiene que estar alineado al Señor, tu familia tiene que estar alineada al Señor, tus pasatiempos tienen que a veces estar alineados al Señor. En todo momento poner esa mirada en el Señor y el Señor nos va a bendecir. Algo importante que quiero que entendamos para comprender este principio, que es clave: ¿cómo entró el pecado en la humanidad? ¿Saben cómo entró? Lo vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 6. Búscalo ahí si tenés. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? ¿Cómo desenfocó Satanás al hombre a través de la mirada? Leemos de vuelta la primera parte, dice: y vio la mujer, y después dice que agradable era para sus ojos. Tenemos que tener mucho cuidado a veces con las cosas donde estamos enfocándonos, porque muchas veces esas cosas pueden ser agradables para nuestros ojos, pueden ser placenteras para nuestros ojos, pero verdaderamente no son las cosas que el Señor quiere para nosotros. Vemos acá cómo esta mujer, Eva, vio primero, se enfocó. Lo más probable es que debe haber estado haciendo otras cosas y Satanás, chao, dijo, le enfoco la mirada en algo, se la saco del trabajo que le había puesto el Señor, se la saco de su comunión con el Señor y le pongo otra cosa que la seduzca. Y eso la va a ayudar a desenfocar. Le dice que vio y después fue agradable. Como dije, muchas veces pueden haber cosas que nos están gustando, que son agradables, pero no quieren decir que vengan de la mano del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender como este muchacho José. Este muchacho que verdaderamente aprendió a poner su mirada en las cosas de Dios y trató de no desenfocarte. Y si vos te desenfocás, que a veces perdemos un foco, es importante que lo identifiquemos y que podamos volver lo más rápido posible a enfocarnos en el Señor. Entonces, ahora vos que estás en tu casa, hacete una autoevaluación. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Sí?
Y si verdaderamente estamos poniendo la mirada en otras cosas, decir, Señor, quiero volver a enfocarme en ti, papá. Señor, quiero poner mi mirada en ti, alinea mis metas, mis propósitos, mis sueños. A vos quiero alinear mi familia y no desenfocarnos. Porque muchas veces, cuando vengan los pozos, ¿sí?, los momentos difíciles en nuestras vidas, nos van a tratar de desenfocar, ¿sí? Nos van a tratar de sacar el centro que es el Señor. Pero vos tenés que saber esto, que si vos pones tu mirada en el Señor, ese pozo lo vas a superar, ¿sí? La situación, el problema que estás viviendo, si pones tu mirada en el Señor, no importa lo que estés viviendo, el Señor te va a hacer superar toda situación, ¿sí? Porque recordamos el versículo que leíamos hace ratito nomás, que el Señor ha vencido al mundo, ¿sí? El Señor venció. Y como Él venció, a Él es el que tenemos que mirar, a Él es el que tenemos que seguir, a Él es el con el que tenemos que enfocar en este tiempo. ¿Cuesta? Sí cuesta, y más con los problemas que a lo mejor estamos viviendo de vuelta en una pandemia, que no podemos venir más a la iglesia, a lo mejor que tenemos crisis, un familiar enfermo. Sí, va a costar. La palabra dice que el camino del Señor es para valientes. ¿Pero por qué para valientes? Porque tenemos a nuestro lado al Señor de señores, tenemos a nuestro lado al Rey de reyes, a nuestro favor. A ese que venció todo está con nosotros. Entonces no estás solo, ¿sí? De ese pozo nunca vas a estar solo. El Señor siempre va a estar con vos porque porque vos has puesto su mirada en el Señor. Amén. Bien, seguimos leyendo y vamos a saltar al versículo, vamos a volver a Génesis 39. Y vamos a ir al versículo 21, 22. Génesis 39, versículo 21, 22 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Seguimos en esta vida, José, vimos cómo este muchacho estuvo primero en un pozo. Primero lo quisieron matar sus hermanos. Imagínense que te quiera matar tu propia familia. No hay cosa más terrible que a lo mejor que un familiar te quiera hacer daño. Bueno, a lo mejor otras personas es más superable, pero tu propia familia con los que te criaste lo quisieron matar. No lo mataron, lo vendieron. Estuvo como esclavo. ¿Qué pasó? Después de esta situación que José le dijo que no, porque no iba a pecar contra el Señor, con la mujer de Potifar, ¿qué hizo la mujer de Potifar? Fue a su marido y le dijo que había sido abusada, ¿sí? Entonces este hombre lo agarró y lo metió a la cárcel. Vemos cómo José fue pasando diferentes pozos en su vida. Cuando a lo mejor iba saliendo las cosas mejor, volvía de vuelta un retroceso. Pasó de ser esclavo a directamente estar preso. Si una cosa era esclavo, que tenías algunas libertades, pero otras cosas cuando ya estás preso totalmente, que estás y encima no eran las cárceles como ahora, que ahora tenemos televisión, si querés poder tener celular, internet. Eran un pozo que caía agua, ahí tomaban agua todos los presos, no había luz, no había nada, hacía frío, hacía calor, no había un colchón para dormir, dormías ahí en el piso o en la piedra, donde de una cosa a otra cosa peor. Pero ahí cuenta la Biblia, en este versículo 21 y 22, que el jefe de la cárcel vio gracias también en José y lo puso a cargo de todo. Esta era una persona que confiaba en el Señor y era una persona que tenía su mirada en el Señor. Y tercer punto, que es lo que quiero relacionar estos versículos con este punto para salir del pozo. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, ¿sí? Muchas veces vienen las situaciones, los momentos y no esperamos, somos impacientes, no, porque el Señor no me ha pasado, no, porque el Señor no me escucha, ¿para qué? No, porque somos impacientes, pero eso no quiere decir que porque en ese momento no estemos viendo ya el milagro, no quiere decir que el Señor no esté obrando, ¿sí? El Señor ya está obrando, nomás que tenemos que darnos cuenta que los tiempos del Señor no son los tiempos de nosotros. ¿Y esto cómo lo vemos? Imagínense que vamos a ir al capítulo 41, versículo 1. Dice, aconteció
que pasando 2 años tuvo Faraón un sueño. Dicen que José estuvo en esclavo y fue preso. Y no estuvo preso unos meses, dice que 2 años estuvo preso. ¿Qué iba a haber pensado a lo mejor ese muchacho en una cárcel como las de antes? No, chavo, el Señor. Muchos de los que a veces yo me incluyo, si hubiese estado en esa situación, nos hubiésemos puesto a llorar y muchos se hubiesen puesto a llorar, estaríamos tristes, no, ¿por qué eso yo? ¿Por qué me haces esto? Pero este muchacho no se desenfocó, aprendió a esperar en el Señor. 2 años estuvo preso, ¿sí? 2 años estuvo preso y a lo mejor él de haber dicho, bueno, ¿qué pasó? Chao, el Señor se olvidó de mí, pero él seguía poniendo su confianza, su mirada en el Señor, y dice que este hombre de la cárcel, el jefe de la cárcel, lo puso a cargo de todo. Y todo lo que se hacía pasaba por la mano de José. Eso solamente lo hace una persona bendecida. Y eso es lo que el Señor en este tiempo quiere para nosotros. Porque el Señor de José en este tiempo es el mismo que tenemos nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo que lo ayudaba en este tiempo es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. No más que a veces nosotros no entendemos esto y tenemos que aprender a tomar estas actitudes, ¿sí? Que tuvo José. Dios estuvo con él 2 años y aprendió a esperar. No sé qué momento estás pasando en este tiempo. No sé en qué situación te encontrás, no sé en qué problemas te estás encontrando, pero hoy te vengo de parte del Señor a decirte, aprende a esperar en el Señor. El Señor está manejando su obra. Espera en el Señor y el Señor te va a hablar en un momento, y estoy convencido que después de toda situación, de todo pozo, vienen momentos de bendición, porque el Señor te levanta en carácter, te da más fe. Si algo te saca Satanás, quédate tranquilo que la palabra dice que el Señor te lo va a volver multiplicado por 7, ¿sí? Y eso tomalo porque es bíblico, son promesas del Señor, pero nosotros tenemos que aprender a tener estas actitudes que tuvo José. Y ahí cuenta la Biblia que después de 2 años el faraón tuvo un sueño y José anteriormente, que me lo salté un poco, pero te lo voy a contar, dice que interpreta 2 sueños de 2 personas, ¿sí? Un copero del rey y otro panadero. Entonces le dice al copero que va a ser liberado y que se acuerde de él cuando estuvieran con el faraón. 2 años pasaron recién y este faraón tuvo un sueño. Después, seguro que lo conocés, la historia de las vacas flacas, las vacas gordas y de los espigos. Entonces este muchacho fue y le dijo, yo conocí hace un tiempo cuando estaba ahí en la cárcel a un joven José que me interpretó un sueño. Dice que José recién en ese momento pudo salir de la cárcel, ¿sí? Pudo salir de la cárcel y fue puesto como faraón. Fue puesto como segundo del faraón. Estaba el faraón y fue puesto a cargo de todo. Estaba el faraón y después estaba él a cargo de todos. Pero miremos todo lo que pasó, ¿sí? Miremos las situaciones que pasó, porque muchas veces nosotros, lo lindo de esta historia es que conocemos el final. Entonces vos te quedás tranquilo. Pero imagínate si a los que ven serio una película, cuando hay problemas en la película, te da un poco de intriga, no, ¿qué va a pasar? Pero nosotros conocemos el final, pero está bueno conocer el final porque eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con nosotros, ¿sí? No tenemos que dejar de olvidar lo que el Señor hizo con José en el pozo y lo que José hizo en ese pozo para salir. Confió en el Señor, puso su mirada en el Señor, aprendió a esperar en el Señor y fue puesto como faraón. Y cuarto, y por último, vamos a leer capítulo 41, versículo 51-52. Dice, capítulo 41, versículos 51 y 52, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuarto principio,
para salir del pozo tenés que aprender a perdonar. A lo mejor en este tiempo te tenés que perdonar vos mismo, a lo mejor en este tiempo tenés que perdonar a alguna persona, alguna situación, algún momento, pero es importante que aprendamos a perdonar. Dice que este José estuvo a cargo de todo lo que era Egipto, después vienen los hermanos, y después lee la historia completa, pero para resumir, dice que tuvo un choque, pero después los terminó perdonando y recibió a todo el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Imagínate, a él lo quisieron matar, culpa de eso estuvo esclavo, culpa de eso fue preso, ¿sí? Y a lo mejor podemos decir que perdió años de su vida, pero él no se enfocó en las cosas que le habían hecho las otras personas, se siguió enfocando en el Señor, y con el Señor dice que a su primer hijo le puso Manasés, que dice que Dios lo hizo olvidar, Dios lo hizo perdonar, ¿sí? Y a su segundo hijo Efraín, que Dios los hizo fructificar en los momentos de su aflicción. Para vos fructificar tenés que, primero, como te dije, confiar, poner tu mirada en el Señor, esperar en el Señor y perdonar. Y el Señor ahí te va a estar dando algunas herramientas en este tiempo para si vos estás viviendo crisis, problemas, situaciones, a lo mejor estás deprimido, con angustia, por de vuelta esta pandemia, porque tenés una persona enferma, activa estos principios, confía. ¿Sí? Confía en el Señor, poné su mirada en el Señor, empezá a buscar cosas de parte del Señor, aprendé a esperar en el Señor, y también fíjate si tenés que perdonar algo que a lo mejor también te quiere limitar. Y yo pienso que en esos momentos el Señor ahí se va a manifestar grandemente como lo hizo con José, ¿sí? Pero es importante, como te dije, no tenemos que olvidar lo que vivió José, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esos tesoros del pasado vemos cómo el Señor se manifestó en todos esos momentos, ¿sí? Y también vas a salir. Hay una frase que dice, si en este tiempo estás pasando momentos difíciles, dice, esto también pasará. Y esto también va a pasar, esta pandemia también va a pasar, ¿sí? Este COVID también va a pasar, la situación económica va a pasar. Y en la mano del Señor lo vamos a pasar de la mejor manera, porque estamos en su voluntad, pero tenemos que confiar que esto también va a pasar en su nombre. Amén. Amén. Entonces tenemos que ver cómo esas cosas pasaron antes, saber que el Señor también está en este presente y va a estar en este futuro. Acordate las cosas que te sacó el Señor, y si estás viviendo cosas también, problemas en este tiempo, que el Señor te lo va a sacar, y también eso, activarlo en el futuro, porque el Señor te está dando herramientas para que en este tiempo podamos enfocarnos, confiar, poner nuestra mirada en el Señor y perdonar para poder verdaderamente ser libres y tener una relación más plena con el Señor. Por eso, para terminar, quiero que oremos, quiero que activemos todos unánimes en el poder del acuerdo. Sabemos que hay un poder de acuerdo para que podamos ponernos de acuerdo y orar primeramente por todas las personas que están pasando situaciones difíciles, y orar por esta palabra poderosa para que esta palabra la podamos poner en práctica. ¿Cuesta? ¿Va a costar? Sí, porque lo más probable es que José, cuando estuvo esclavo, debe haber tenido momentos medios tristes, pero nunca perdió su mirada en el Señor, nunca perdió su confianza en el Señor, ¿sí? Te va a costar, pero tenemos que activar estos principios. Amén. Vamos a orar, así que te invito a que cerres tus ojos ahí en tu casa y podamos centrarnos en el Señor. Gracias, papá, por tu palabra, gracias porque sabemos que tu palabra tiene poder. Gracias por hablarnos, Señor, porque tú hoy hablas a tu iglesia. En primer lugar me has hablado a mí cuando la estaba preparando, y sé que va a ser de bendición para muchas personas. Gracias porque tenemos tu Biblia, Señor, y hay muchas promesas que vos nos hacés. Gracias porque podemos confiar en vos, porque vos has vencido al mundo, Señor. Ayúdanos en este tiempo a superar todas situaciones, momentos complicados, a siempre estar centrado en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar que tú estás con nosotros. En los momentos malos, saber y entender que tú no nos dejas, que nos agarras la mano y nos acompañas. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que poner nuestra mirada en ti, Señor. Tal vez hay cosas que nos están desenfocando. Hoy queremos volver tu mirada, nuestra mirada a ti, papá.
Enfoca nuestra mirada con tu mirada para que todo lo que tú veas lo podamos ver, Señor, en lo espiritual. Abre nuestros ojos espirituales, papá. Ayúdanos a esperar en ti. Saber que muchas veces tus tiempos no son nuestros tiempos. Danos paciencia, Señor, porque muchas veces somos impacientes, queremos el milagro ya, pero vos estás trabajando, Señor. Sabemos que tú estás trabajando. Danos paciencia, papá. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a ser personas que si alguien nos hizo algo, verdaderamente soltarlas y entender que tú nos fructificas en todo momento, Señor. Gracias, papá. Gracias porque sabemos que tu palabra entra como espada de doble filo en nuestros corazones y nos hablas. Podemos tener una vida plena más contigo. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, queremos hacer los anuncios. Acordate que este domingo tenemos reunión online, tenemos Santa Cena, así que prepara tu cena para compartirlas todos unánimes en el Señor. La reunión sale en vivo, así que lo vamos a hacer todos unánimes. También tenemos grupos todas las semanas. Si te querés sumar a algún grupo, no te estás sumando, es lindo momento para que no te sientas solo y puedas integrarte en el grupo. Y ahora también queremos darle esperanza y paz a la familia Coronitis. Sabemos que en el día de ayer nuestro hermano Alejandro partió a la presencia del Señor, así que queremos orar por él. Sabemos que él está bien, que ahora debe estar con el Señor conversando, pero bueno, que traiga fuerza a su esposa, a sus hijas, que el Señor sabe, como decía la palabra, el Señor sabe porque a veces hace toda situación. Entonces, bueno, que aprendamos a seguir teniendo nuestra mirada en el Señor y paz de parte del Señor para ellos. Y bueno, y como hermanos, es bueno también orar por esto, porque en esto se hace la esencia de la iglesia, ¿sí? En pasar los momentos difíciles con los otros hermanos, amén. Así que vamos a orar. Señor, te pido por Roxana, por sus hijas, papá. Tráele paz a su corazón. No sabemos, Señor, por qué pasan las cosas, pero sabemos que tú tienes un propósito para todo. Sabemos que tú tienes voluntad para todo, así que ayúdanos un poco a entender, a traer condolencia a nuestros corazones, a toda la iglesia. Aprendamos a recordar a Ale con esa sonrisa que tenía, ese buen amigo. Y tráenos, Señor, paz. En primer lugar a la familia de Ale y después también, Señor, a todos nosotros, los hermanos de la iglesia. Sabemos que Ale está bien, Señor, que está en tu presencia, que debe estar disfrutando contigo. Pero tráeles paz, Señor, a los que quedamos, fortalece la iglesia en este tiempo. Te amamos, Señor, te glorificamos, en el nombre de Jesús, amén. Buena iglesia, que tengan bendecida noche y bendecida semana, amén. Nos vemos.